Estamos en casa de Rebeca Greenberg en Barcelona. Voy a realizar una entrevista con ella como una misión que me han encargado las psicoanalistas de niños de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, fundamentalmente de Valencia, porque esta idea ha surgido del grupo de psicoanalistas de niños y adolescentes de Valencia, que han tenido mucho interés en una idea magnífica de trabajar sobre sus orígenes. Y bueno, consideran que realmente una de sus maestras fundamentales ha sido Rebeca Greenberg, y el Departamento de Niños y Adolescentes de Madrid se ha sumado a la idea con bastante entusiasmo también, y bueno, me han encomendado a mí que venga a hacerle esta entrevista. Bueno, yo estoy realmente encantada. Yo pienso que al hablar de los orígenes también estoy hablando de mis orígenes fundamentalmente. Para mí, Rebeca, tú fuiste mi maestra fundamental, con la primera psicoanalista de niños que yo supervisé, y además de haber sido mi maestra, mi iniciadora en el psicoanálisis de niños, y al mismo tiempo la que suscitó la vocación de ser psicoanalista de niños. Yo recuerdo aquel primer seminario que tú recordarás que hacíamos con Mercedes Samanes, Maribel Canosa y yo, que fue quizá el primer seminario, así como la primera semilla de lo que después podría llegar a ser el Departamento de Psicoanálisis de Niños muchos años después. Fue en aquellos años recién llegada tú a Madrid, en el año 77. Bueno, yo creo que Rebeca es para todos nosotros, todos los psicoanalistas de niños, pues una maestra, y además una maestra que además de haber formado generaciones, yo pienso que tiene todavía mucho que enseñarnos, y me encantará que esta entrevista nos pueda mostrar también sus orígenes y al mismo tiempo también sus enseñanzas actuales y su magisterio en este momento. Bueno, Rebeca, aquí estamos. Muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista. Quiero dar las gracias también a Paco Muñoz, que está aquí con nosotros. Él está grabando, y los dos estamos encantados de poder tener esta oportunidad de nuevo de escucharte. Empezaría preguntándote, Rebe, ¿cómo fue tu encuentro con el psicoanálisis? En realidad diría que no hubo un momento dado de encuentro, que mi relación con el psicoanálisis viene desde siempre. Podemos no llamarlo psicoanálisis. A veces cuando me pregunto qué me llevó a ejercer esta profesión, la única respuesta que me surge es la curiosidad, pero la curiosidad buena. No es casual que me han comentado que uno de mis artículos más leídos es aquel justamente que escribí sobre la curiosidad, sus formas y sus deformaciones. Pero bueno, me recuerdo curiosa desde pequeña, a veces preguntándole a mi madre cuando la veía abstraída: mamá, ¿en qué estás pensando? Y bueno, parece que esa curiosidad se mantuvo y me interesó siempre la psicología. Cuando ya adolescente me recuerdo junto con León paseando como amigos y hablando de temas de psicoanálisis, porque estaba muy difundido en Buenos Aires. En cualquier kiosco se podía encontrar un pequeño librito sobre el chiste y el inconsciente, o parte de análisis de los sueños. Digamos que el psicoanálisis estaba un poco en la calle. Bueno, los que nos conocieron saben que esa amistad de adolescentes evolucionó de manera que se convirtió en una unión de toda la vida. Pero bueno, pensando después de la adolescencia, cuando tenía que elegir profesión, me siento un poco como un ser antediluviano cuando
digo que en Buenos Aires todavía no había una facultad de psicología, por lo tanto no pude estudiar psicología. Interesada siempre en saber cómo eran las cosas por dentro, si no podía averiguar cómo funcionaba la mente, pensé voy a averiguar cómo funciona el cuerpo, el interior del ser humano, sus órganos, sus tejidos, llegar hasta sus células. Y así fue como entonces empecé a estudiar farmacia y bioquímica. También se ve que soy muy antigua porque habiendo terminado ya el doctorado en bioquímica, resulta que todavía no se había descubierto el ADN, que hoy está en boca de todo el mundo, pero en ese tiempo ni siquiera existía. ¿Cómo me vinculé con el análisis institucionalizado, diría? Era ya doctora en bioquímica, León era ya médico y candidato de la APA, que era muy nuevecita, y fue Arnaldo Raskowski que me sugirió que después de todo, ¿por qué no me integraba a la APA para hacer una formación? Porque me dijo, bueno, no está dicho que solamente los médicos pueden hacerlo, también otros universitarios pueden interesarse si es que tienen ganas. Y así fue como entré a la APA, hice mi formación allí, empecé mi análisis y asistí a los seminarios, en fin, hice todo lo que correspondía para aprender realmente a utilizar el psicoanálisis. ¿Quién considerarías tú que fueron tus maestros dentro del psicoanálisis? En realidad diría que todos los pioneros, que eran los que dictaban los seminarios, pero bueno, en particular Racker, que fue mi analista, Arminda Verasturi, que fue la que me llevó al psicoanálisis de niños, y María Langer, que fue mi supervisora de adultos. Además de los profesores, siempre tuve al lado a León con un apoyo incondicional para que fuera aprendiendo más y más. ¿Y cómo te entró tu vocación como psicoanalista de niños? No, eso sí que lo trajo Arminda Verasturi, porque ella había conocido a Melanie Klein en Londres y trajo sus ideas, y cada uno de los artículos que Klein iba escribiendo, inmediatamente lo traducíamos, lo estudiábamos en grupos y, digamos, aparte de asistir a los seminarios de la Verasturi, también hacíamos grupos de estudio, tratábamos de empaparnos de la teoría. Y a mí me maravillaba descubrir de pronto que un bebé que parecía que no sabía de nada y no entendía nada, resulta que tenía todo un mundo interno muy rico, lleno de objetos internos, de sensaciones, de miedos, de ansiedades y defensas, todo un mundo que iba descubriendo y que además coincidió con la época en que también nacían mis propios niños, lo cual no dejaba de maravillarme. Bueno, pienso que, por lo que me cuentas, fuiste una pionera del psicoanálisis de niños en la Sociedad de Psicoanálisis Argentina. Bueno, no, realmente pionera fue Arminda Verasturi y también Betty Garma, que fueron las que empezaron a enseñar psicoanálisis de niños. Pero bueno, inmediatamente se formó toda una generación
entusiasta que asistía a esos seminarios y que empezaba a trabajar con niños. El primer niño que tuve en tratamiento me lo derivó Isabel Luzuriaga, y los primeros adultos los heredé de los mexicanos que habían venido a hacer su formación en Buenos Aires y que se volvían a sus respectivos países para fundar sus propias asociaciones, y bueno, tuvieron que derivar a los pacientes que tenían en tratamiento. Y así fue como empezó mi andadura profesional de trabajo ya dentro de la APA. Bueno, hablando de la APA, bueno, todos sabemos que la Sociedad Psicoanalítica de Argentina fue una sociedad evidentemente con un esplendor importante y tal, pero también con sus luces y sus sombras, en la que tuvo en un momento determinado una escisión. ¿Cómo recuerdas tú toda esta situación tuya en la APA, la creación después de Andeva? Mira, pienso que la generación de los pioneros siempre es muy brillante, porque tienen mucho empuje, mucho carisma y mucho interés de sacar adelante las ideas que tienen cuando fundan una institución. Luego, a medida que las instituciones crecen, aparecen conflictos, rivalidades, grupos, subgrupos, que ocurre en todos los grupos humanos. En realidad, en la APA hubo, antes de esa decisión que dio lugar a la formación de Andeva, hubo un conato de cisma en el año 60 y que tenía que ver con distintas concepciones del sentimiento de culpa. Mientras algunos analistas pensaban que la función del psicoanálisis era liberar a los pacientes de sus sentimientos de culpa, otros pensábamos que el asunto no era ese, sino en todo caso, por el contrario, que asumieran los sentimientos de culpa que tuvieran, que los elaboraran, que reconocieran como propios sus deseos, sus fantasías, también sus dolores, sus pesares, sus malestares, sus renuncias y los sentimientos que acompañaban a todas esas situaciones. Y dándole vueltas al tema que estaba muy en el candelero, recuerdo incluso que dando vueltas alrededor de la piscina de nuestra casa de fin de semana con León y hablando de la culpa y qué pasa, cómo se maneja eso, llegamos a la conclusión de que debíamos estar hablando de dos tipos de culpa diferentes. Y fue entonces, a raíz de esas conversaciones, que León escribió el artículo sobre la culpa persecutoria y la culpa depresiva, diferenciándolas como culpas distintas, lo cual permitía integrar las ideas de ambos grupos, en el sentido de que el análisis tenía como función liberar al paciente de su culpa persecutoria, pero llevarlo a poder experimentar la culpa depresiva que lleva a la reparación. Y trabajando esto psicoanalíticamente, se evitó un cisma que se podría haber producido en aquel momento. Hicimos un simposio sobre ese tema y luego lo llevamos a Chile en un congreso panamericano. Y bueno, las conclusiones a las que llegamos permitieron integrar los dos grupos y mantener la institución unida durante 15 años más,
que no es poco decir. Pero el cisma del año 76 no se debió a cuestiones ideológicas. En realidad fueron problemas éticos los que dieron lugar a esa ruptura. Aparentemente, por lo visto, mucha gente cree que fue una división entre kleinianos y no kleinianos. Eso no es verdad. La prueba de eso es que en Avdeva en este momento hay grupos que estudian a Lacan, que han invitado muchísimas veces a Green, además de invitar a Meltzer. Es decir, que hay lugar para distintas escuelas y líneas de pensamiento. E incluso en APA siguen existiendo grupos bionianos que siguen trabajando y funcionan dentro de la institución. Es decir, que la división no se produjo por eso, sino que habían ocurrido algunas transgresiones éticas graves de parte de algunos analistas que dañaron a muchas personas. Y frente a eso, o se tenía que haber hecho una denuncia frente a la IPA, o crear un comité de ética, hacer algo en relación con eso. Y la institución no hizo ni una cosa ni otra. Optaron por tratar de tapar en lo posible lo sucedido. Y entonces un grupo grande de analistas pensamos que esas transgresiones, además de dañar a varias personas, eran también un ataque al psicoanálisis. Y fue entonces que decidimos renunciar a la institución, como para formar otra, que es la que dio lugar a lo que hoy en día es Avdeva. Ahora, para mí eso no fue traumático, porque al fin y al cabo me fui con mi grupo de pertenencia en el que siempre había estado. Lo que podría pensar que fue traumático en mi vida y cambió mi destino tanto personal como profesional fue la migración, que se produjo por razones de política general del país. Fue el comienzo de la dictadura, de los años de los desaparecidos, que hizo que muchísima gente emigrara. Junto con nosotros emigraron otros analistas, algunos a unos países, otros a otros. Y bueno, eso sí marcó un punto de inflexión importante en mi vida personal y profesional. ¿Y cómo decidisteis veniros a España? ¿Por qué España? Bueno, tengo que confesar que mi padre estaba enamorado de España